Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, vamos a continuar con la sección legal, donde siempre tratamos de que usted tenga conocimiento a las diferentes situaciones que puede enfrentar en su vida cotidiana y ahora sí que no lo agarren mal parado. Se encuentra aquí conmigo el licenciado Oscar Díaz, usted ya lo conoce, amigo, colaborador de aquí de Como Cada Mañana, y como siempre trae excelentes temas. Bienvenido, Oscar. Gracias, Xochitl, gracias, como siempre, encantado de estar aquí, querida amiga. Pues ahora vamos a platicar de un tema, como siempre, muy interesante, pero además vamos a aprovechar para tocar un tema que está ahorita en todos los medios de comunicación a raíz de la tragedia que surgió En Francia. y también, en todo el mundo está de repente sucediendo muchas cuestiones similares. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, aquí en materia local, de una controversia que tiene que ver con la violencia hacia los menores. Xochitl, violencia hacia los menores. Hay un menor que apareció muerto hace un día, dos días, desgraciadamente, en una zona alejada de la ciudad y ha sido una nota que ha circulado mucho. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de eso porque déjame darte un dato que es muy revelador y además muy triste para nosotros como mexicanos. La OCDE nos dice, por ejemplo, que México es el primer lugar a nivel mundial, primer lugar, repito, en violencia contra los menores, en homicidio y violencia contra los menores, menores de 14 años. ¿No? Entonces, lo que acaba de suceder aquí en Tijuana y que ahorita está comentando todo el mundo con este niño que primero desapareció, al parecer, se había comentado una denuncia de sus padres, de su madre. Y hasta una alerta, ¿no? Y hasta una alerta, exacto, y ahora resulta que ya apareció por ahí y que desgraciadamente pues falleció. Ay, qué tragedia. Bueno, pues eso es algo que nos pone el tema en la boca para discutir y para comentar, pero el problema es mucho más grande. Este es un ejemplo, pero esto nos provoca que nos sentemos a discutir el tema y qué bueno que lo estamos haciendo porque si nos ponemos a ver las cifras son alarmantes, ¿no? Lo que te acabo de compartir, hablamos mucho de corrupción en México, decimos que México está muy mal, decimos… Muy corrupto. Sí, decimos que en México hay muchos homicidios de mujeres, decimos que está muy mal en muchas otras cosas y quién habla de la violencia contra los menores cuando somos el primer lugar, ¿no? A nivel mundial. Entonces, otro dato que nos comparte también, por ejemplo, la OCDE, 4.5 millones de menores en México sufren de violencia familiar, pero solamente el 2% se atiende y se denuncia. El 2%. Te doy otro dato que, por ejemplo, nos da UNICEF. Dice que México, del presupuesto que destina a prevenir este tipo de violencia hacia los menores, solamente el 1% tiene que ver con la materia de prevención. Pues del presupuesto que destina para los infantes, el 1% tiene que ver con prevención contra la violencia. No es nada. Absolutamente nada, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos que estamos comentando, como el de este menor que falleció, aunque no necesariamente es un caso que atiende a las mismas causas de todo lo que se maneja a nivel nacional, pues sí es un caso más de los que se suma a esas cifras, ¿no? Sí. Cifras que son por muchos motivos, homicidios o lesiones contra menores que son por muchos motivos, pero que muchos de esos casos tienen razones en común. Sí. No hay prevención, no se denuncia. Cuando se denuncia, pocas ocasiones realmente ¿Le dan el seguimiento? Sí, le dan el seguimiento y encuentran culpables a los responsables, ¿no? Entonces, pues aquí hay que atender el tema desde muchas ópticas. Primero que nada, obviamente se tiene que trabajar muy duro en el tema de la prevención. O sea, no pueden nuestros niños en México, nuestros adolescentes, seguir expuestos a estos niveles de violencia en su contra, ¿no? Aquí el reclamo y el foco de atención es hacia las autoridades que tienen que hacer mejores políticas públicas para que esto no suceda, en lo medida de lo posible. Claro, siempre hay casos aislados, ¿no? Hay quien, por más que haya una cultura de la prevención y un programa para ello sofisticado, no le hace caso. O sea, no vamos a poder erradicar el problema, lógico, pero sí lo podemos disminuir a niveles, cuando menos, entre comillas, aceptables, ¿no? Sí. Entonces hay que trabajar muy duro en la prevención. Pero aparte de eso, también en la cultura de la denuncia y en una investigación importante, sofisticada por parte de los ministerios públicos, para que realmente se encuentren los responsables cuando esto sucede. Si no hay denuncia, no hay investigación. Y si no hay investigación, no hay culpables.
Entonces tenemos también que construir esa cultura de la denuncia en la población. En muchas ocasiones son temas delicados, son temas incómodos, Xóchitl, los niños no hablan, no comparten lo que está pasando en su familia, lo que le está sucediendo en su casa. Sí. Y entonces, pues en gran medida por eso no hay denuncia. Difícil. Es más, Xóchitl, también es complicado. Los niños o los adolescentes pasan por un trauma cuando dicen, pues es que tengo que denunciar a mi mamá o a mi papá. Qué fuerte, o a ¿verdad? Mi tío. Y ¿Te mejor imaginas? se callan. Si o es mi tío, mi tía o mi hermano quien está haciendo esto, y si yo se lo digo a mis papás, pues qué pena, y les van a decir algo, voy a causar un conflicto familiar. Entonces hay muchas circunstancias que sería difícil poderlas interpretar todas. Que impiden llegar a la denuncia. Exacto, difícil, muy complicado. Pero tenemos que ir construyendo esta cultura, ¿no? Poco a poco, para que la población cada vez lo atienda más, porque si no, pues nunca vamos a poder mejorar en este tema. Y decía, también profesionalizar a los ministerios públicos o a las fiscalías en este caso, para que de veras encuentren en su momento a los responsables. Claro. Que las investigaciones sean lo suficientemente profesionales para que den con los responsables y que esto no quede impune, ¿no? Un castigo, por ejemplo, de esta naturaleza para personas que tienen algún abuso sexual, por ejemplo, aquí me voy a meter al tema del abuso sexual contra menores, pues tiene penalidades. En general, el abuso sexual tiene penalidades de 2 a 8 años, estoy hablando de personas mayores de edad. Menores de edad, menores de 14 años, tiene una penalidad de 4 a 8 años de prisión. Pero si ese abuso sexual, por ejemplo, lo comete un pariente, alguien muy cercano, algún familiar, exacto, esa penalidad todavía se agrava hasta en una mitad más. Oye, Oscar, y por ejemplo, así como lo comentas tú, ¿no? De ahorita los años que dan por el abuso sexual, ¿y cuando es secuestro? Bueno, el secuestro es algo, es un delito para empezar grave, es algo mucho, no sé si mucho más delicado, porque son temas distintos, pero obviamente es un delito grave, es un delito complicado. Las penalidades también son muy altas, son de las más altas que hay, varía también, depende de las circunstancias que atiendan al secuestro. Y luego el secuestro también se confunde mucho con sustracción y en el caso de niños, sustracción de menores, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos un secuestro necesita haber un intento de obtener un beneficio, una ganancia de por medio, o sea, pedir un rescate, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando es el papá, ya ves que a veces que los papás están separados o están divorciados, a veces el papá y ya no se lo quiere regresar a la mamá o viceversa, ¿no? Se va a otra ciudad, se va a otro estado, ¿no? Entonces, esto se denuncia como secuestro, ¿no? Como sustracción de menores. Entonces, eso es sustracción. Eso es cuando es el padre o la madre. Sí, cuando es el padre o la madre. Cuando alguien se lleva a un niño o una niña sin el interés obvio de pedir algún rescate por él, simplemente priva, por ejemplo, al otro papá o mamá de que pueda tener una convivencia, ¿no? Okay. Sustrae al menor. Y esto, ojo, sí lo quiero compartir con el auditorio, es muy común y no tenemos la cultura, y a veces pasa por inocencia, ¿eh? A veces pasa con dolo, la gente lo hace adrede, pero a veces